¿Dónde estamos? Ya. A ver, vamos a poner algo de los temas puntuales que vamos a ver estos días, ¿no? Que vamos a pasar las ayudantías, que es, por ejemplo, lo que son grafos de estado. A ver, ahí en sala de espera. Dávalos, pensé que era Pilar. Dávalos. Ya. Vamos a ver lo que son grafos de estado. También velocidad de la CPU, no hoy día la velocidad de la CPU, ya porque es muy pronto, porque necesito explicarle el punto anterior. Pero voy a anotarlo acá, lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Velocidad de CPU, ¿no? Que es una medida de frecuencia en realidad. Ya. Y después vamos a ver lo que son planificadores. Ya. El tema de la ayudantía lo vamos a hacer netamente a los que nos importa en este caso, que son los parciales, ¿ya? Por suerte con el docente no hay prácticos, y si hay prácticos que le va a dar, no valen puntos, es simplemente para que ustedes practiquen. Así que vamos a ir directo a lo que nos compete, que son los parciales. El docente, como ustedes habrán podido observar, explica bastante bien, pero él explica bastante teoría, y de esa teoría posiblemente, tampoco está seguro, posiblemente entre una pregunta de toda esa teoría que él explica. Los exámenes normalmente suelen tener de 1 a 4 preguntas. Es raro aquellas veces que son 5 preguntas, es raro, pero lo normal es de 1 a 3, de 1 a 4. Ya 5 es raro, ¿no? A menos que sean 2 preguntas teóricas, digamos, ¿no? Ya, pero lo normal es de 1 a 4, preguntas que el docente suele hacer. Ya. O de 1 a 3 se le va a poner acá. Ya, esas son las preguntas normales que suele hacer el docente. Y salen de estos puntos que están aquí, ¿no? Planificadores es una pregunta segura que sí o sí va a venir. Nosotros es el tema, el plato fuerte para el primer parcial que lo vamos a ver, ya es el plato fuerte porque es una pregunta segura, más que todo para los que están en el grupo de los informáticos, que es el SC. Suelen venir 2 preguntas de ese punto. Así que este es el plato fuerte para ese parcial. Para el grupo del SA también suelen venir de acá, pero suele venir solo una pregunta. Ya no suelen venir 2 como si vienen para los informáticos. La pregunta de la velocidad de la CPU y el grafo de estado es dependiendo de lo que meta el docente en el examen, ¿no? Incluso vamos a ponerla aquí, a ver, adelante, teoría. ¿Qué es la teoría que el docente explica en clase? Ya, teoría. Entonces, es la teoría que él explica, me imagino que se estarán haciendo apunte. Ya, es la teoría que él explica junto con los grafos de estado o velocidad de la CPU. Esos 3 puntos suelen venir en el examen, no los 3 al mismo tiempo. En algunos semestres vino teoría. Si no viene teoría, les va a meter una de grafo de estado, y si no viene de grafo de estado, le va a meter una de la velocidad de la CPU, porque la verdad, estos 2 son, se podría decir, no, en los 3 en realidad, porque el docente dice, teoría es bastante sencillo, es como si fuera mi regalo a los estudiantes, dice, ¿no? Pero para serles sincero, la teoría es bastante peligrosa, porque no es solamente la teoría que está escrita y nosotros aprendemos, sino que él hace modificaciones a esa teoría que deberíamos saber, y las preguntas que él hace, ¿no? ¿Qué pasaría si yo le hago esta modificación y cómo quedaría la teoría, ¿no? ¿Qué pasaría según la teoría? Entonces ahí el estudiante es donde suele confundirse y es una pregunta perdida para él, ¿no? El docente dice que es regalada, sí, pero yo les digo que tengan cuidado con la teoría, ¿no? Es más peligrosa incluso la teoría que estos 2 ejercicios de acá, ¿ya? Ya. Pero como les digo, cualquiera de esos 3 les puede tocar en la primera pregunta de su parcial. La segunda y la tercera van a salir de acá para los informáticos. Y para lo de redes va a venir una pregunta de planificadores, y la otra que le va a venir son sobre ruta. ¿Ya? Esto solamente lo vamos a ver con lo del redes, con el grupo del SA. Esto va a venir en su pregunta, en alguna de sus preguntas del primer parcial. Y solamente es exclusivo para redes. En presencial no sé cómo vamos a hacer cuando tengamos que pasar ayudantía por separado, digamos, ¿no? No sé si lo vamos a separar, porque hay algunos ejercicios que son netamente para un grupo en específico. Entonces yo tengo que avanzar con ellos, ¿no? Al menos que ambos aprendan de cada grupo, digamos, ¿no? Y estén ahí, digamos, ¿no? Observando. Ya. Pero esto es un bosquejo para el primer parcial, ¿ya? Es lo que deberíamos saber para el primer parcial. Ahorita en la ayudantía vamos a atacar este punto de acá. La siguiente clase
vamos a ver esto, ¿ya? No hay mucho que decir en cada punto. Esto en una clase basta. Lo mismo para esto, en una clase basta, solamente es seguir practicando. Son sencillos estos puntos, pero hay que seguir practicando, ¿no? La práctica hace el maestro. Esto de planificadores ya sí nos va a tomar por lo menos 2 clases, nos va a llevar explicar y hacer algunos ejercicios. Entonces vamos partiendo con este punto de acá. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, antes que borre? ¿Ninguna? Ok. Al parecer, mientras más avanzan en el semestre, creo que son un poco más tímidos, ¿no? Ya. Vamos. A ver, vamos borrando. Listo. El punto que vamos a tocar es grafo de estado, ya que el docente seguramente les pasó su diapositiva o de la primera unidad y la segunda. Solamente tienen que leerla, ya que si quieren la leemos acá, pero no tendría sentido leerla en plena ayudantía, digamos, ¿no? Si no es avanzar, digamos, ¿no? Entonces, seguramente el docente les dijo que con el ayudante van a ver lo que son ejercicios de los grafos de estados o de los procesos, digamos, ¿no? Habrán escuchado que los procesos tienen estados, igual. Esa parte normalmente el docente no suele avanzar y lo deja aquí para el ayudante, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver, para ese punto, tenemos que entender primero lo que es un sistema operativo, ¿ya? Y vamos a entender también lo que es un proceso. Para partir esto, ¿alguien me puede decir qué es un sistema operativo que han entendido hasta el momento con lo que explicó el docente? ¿O quieren que pregunte? O lo haga tipo las clases, ¿no? Pregunto y responde. Y si no responde, a sala de espera. ¿Quieren que haga eso? ¿Algún voluntario? ¿Alguien que tenga las ganas de participar? ¿Qué es un sistema operativo? ¿Se puede decir que es un conjunto de programas? Ya. Muy bien. Ok. Sé que muchos están tímidos, ¿no? No se preocupen si es que están aquí solamente para grabarlo, yo igual los grabo. ¿Ya? Sino lo que yo trato de hacer aquí en las ayudantías es para que hagan preguntas, digamos, ¿no? Haya interacción entre el ayudante y ustedes, ¿no? Compañeros. Entonces, está bien lo que dice el compañero, un conjunto de programas es algo básico que tenemos que saber, digamos, ¿no? Sin el sistema operativo nosotros no vamos a poder explotar al máximo los recursos que tiene, ¿no? Nos ayuda a que podamos nosotros hacer distintas tareas, digamos, ¿no? El administrador de tareas que podemos observar, digamos, ¿no? Eso es lo que nos ayuda el sistema operativo. Y también quiero que entiendan que el sistema operativo también es un proceso, digamos, ¿no? Vamos a verlo nosotros al momento de cargarlo en la RAM para los distintos ejercicios. Ya. Entonces, está bien. Conjunto de programas que se encargan de administrar los recursos de hardware, ¿no? Nos ayuda, ¿no? Ahora también me olvidé acá que existen tipos de sistemas operativos. Tipos de sistemas operativos. Lo vamos a poner, ¿no? Los tipos de sistemas operativos, si es que los entes no se los mencionó, existe lo que es el monoproceso, se podría decir acá. Estábamos hablando sobre los tipos de sistemas operativos. Bueno, hablamos sobre eso, algo rápido. Después estábamos sobre los tipos de eso. Y después vamos a ver sobre el proceso. Ya para los tipos de sistema operativo, tenemos lo que era el monoproceso, se le puede conocer, proceso, y el otro que es multiproceso. Ya. Ya. Estos dos tipos de sistema operativo les tiene que quedar bastante claro, porque en las preguntas teóricas que hace el docente, es ahí donde suelen caer, digamos, ¿no? A veces les habla respecto a alguna teoría, pero el estudiante no se da cuenta que algunas teorías es netamente sacada de algún tipo de sistema operativo. Por ejemplo, en monoproceso puede haber una teoría que netamente le compete
a ese tipo de sistema operativo. Lo mismo con este de acá. Pueden haber teoría que solamente le compete a este tipo de sistema operativo. Y el docente suele engañar al estudiante, ¿no? Bueno, se confunde el estudiante y le habla en torno a este sistema operativo, sacando una teoría de este sistema operativo y no se dan cuenta, digamos, ¿no? Y a veces caen, digamos, ¿no? O sea, le habla de alguna teoría que solamente es implementación de este tipo de sistema operativo, en esto de acá se los habla, ¿no? Y los tumba, digamos, ¿no? Muchos dicen, pasaría algo tanto, pero no se dan cuenta que están en otro entorno, ¿no? En otro tipo de sistema operativo. Ya. Ok. Pero ¿cuál es, qué es cada uno de ellos, ¿no? ¿Cuál es el monoproceso, multiproceso? También como monotarea o multitarea, digamos, ¿no? ¿Cuál es ello? Ahorita lo vamos a explicar, a ver con unas pequeñas gráficas aquí. Aquí. Ya, aquí vamos a dibujar la RAM. Ya, todos la conocen, me imagino, que la RAM simplemente es un vector de bytes. Tienen que quedarse claro eso. Ya, al ser un vector de bytes, vamos a hacer su diferente celdita, ¿no? Es un vector. Aquí va a tener otra celda. Y por cuestiones de tiempo le voy a hacer más grande, ¿ya? Pero todos son bytes. A ver acá. Un poco más grande y está acá. Ya, aquí tenemos una RAM. Y acá le vamos a poner a ver procesos, varios procesos creados. En este caso, aplicaciones, si quieren entenderlo así, digamos. Por ejemplo, podemos poner aquí que esté, no sé, la calculadora o la música, no sé, cal.exe, por ejemplo, digamos, ¿no? Cuando abrimos nosotros la calculadora, se carga en la RAM, obviamente, porque la CPU es ahí donde trabaja. Aquí vamos a poner aquí que está la CPU, hagan de cuenta que está aquí en la CPU, ¿ya? Y esa CPU, que es el cerebro, es la que trabaja a través de los buses de datos con la aplicación que ustedes están ocupando. Para que ustedes puedan ocupar, esta es la forma como trabaja. Digamos, ¿no? El CPU va y busca lo que está en la RAM, lo que están ejecutando y lo hace correr, digamos, ¿no? Le atiende a sus códigos, ¿no? Posiblemente acá tengan otra aplicación, digamos, no sé, una X, le voy a poner, no sé qué aplicación será, x.exe, ¿no? Aquí tenemos. Ahí están corriendo. Entonces, la CPU, para poder realizar un tipo de sistema operativo en específico, por ejemplo, si nos basamos en el multiproceso, este sistema operativo en este caso tiene que ser de la siguiente manera. Tiene que hacer que la CPU trabaje de esta forma. Un determinado tiempo va a atender los códigos de esta aplicación de aquí, que está en la calculadora. Luego lo tiene que dejar de atender, o sea, tiene que dejar de ejecutar su código de esa aplicación para poder atender al siguiente, que sería en este caso esta aplicación X, que no la conozco, ¿no? Entonces, también ejecuta un determinado tiempo el código de esta aplicación, se va a volver a atender a la otra. En este caso son dos aplicaciones, pero hagan de cuenta que hay más, ¿no? Entonces va a volver a atender a este. Atiende durante un intervalo de tiempo, se pasa al otro. Y así es como la CPU va a lograr atender a cada una de las aplicaciones que ustedes tengan abierto, haciendo notar que todas están abiertas al mismo tiempo, ¿no? Es como si todas estuvieran abiertas al mismo tiempo, pero en realidad no es así, digamos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo abierto Excel, lo voy a sacar, ¿ya? Pero hacen de cuenta que todas están abiertas al mismo tiempo, todas se están ejecutando al mismo tiempo y no es así, digamos, eso es lo que ve el usuario, digamos, ¿no? Pero lo que pasa en realidad es que la CPU está atendiendo a cada una de esas aplicaciones un pequeño tiempo que se le conoce con el nombre de quantum. No sé si el docente ya se los habrá mencionado, pero ese pequeño intervalo de tiempo que atiende a cada aplicación se le conoce como quantum. Ya, quantum. Y normalmente lo solemos denotar con Q minúsculo, ¿ya? Acá. Ya, ese pequeño intervalo de tiempo que atiende la CPU a cada aplicación se le llama quantum, ¿ya? Y si no me equivoco, en Windows, el quantum es de 1 milisegundo, si no me equivoco, ¿ya? Entonces, para cada sistema operativo ya verá su quantum que le asignaron, pero ese pequeño intervalo de tiempo es la cantidad de tiempo que atiende a cada aplicación. A la calculadora, por ejemplo, le va a atender, no sé, si queremos hacerlo didáctico, sería, a ver, 30 segundos, por ejemplo, ¿no? 30 segundos, sé que es mucho, pero 30 segundos lo atiende a la calculadora, pasa sus 30 segundos, deja de atender a la calculadora y atiende a la siguiente aplicación. Después de que termina, vuelve otra vez con la otra aplicación, ¿no? Así es la forma que el sistema operativo logra hacer este tipo
de multiproceso o multitarea, digamos, ¿no? Ahí es el nombre. Ahora, el otro que es monoproceso es la que no nos permite, más que nada, abrir más de una aplicación. Nosotros podemos actualmente abrir muchas aplicaciones. Es porque los sistemas operativos ya es indispensable que sea multiproceso, perdón, o multitarea. Es indispensable, ¿no? Un sistema operativo monoproceso nadie lo ocuparía, digamos, ¿no? Es porque solamente nos permite abrir una sola aplicación. Es decir, acá no existiría este acá, solamente tendría que haber solo uno, que sería en este caso la calculadora, así que podemos ver acá, digamos, ¿no? Es decir, si ustedes quieren, no sé, ocupar Word mientras escuchan música, no sé, en Chrome, no van a poder, digamos, ¿no? Tendrían que cerrar Word y dejar solamente la música, o tendrían que cerrar el otro y quedarse con el Word, ¿no? Entonces, el monoproceso solamente atiende a una sola aplicación y no a más, como si el multiproceso, digamos, ¿no? Entonces, eso ya quedó obsoleto, básicamente nadie lo ocupa. ¿Quién va a querer ocupar así, digamos, no? Por eso es que esta de acá es indispensable que sea un sistema operativo multiproceso. Pero nosotros como ingenieros tenemos que saber que existe el monoproceso y esas preguntas puede que salgan de algunas teóricas. De ahí el docente le encanta preguntar respecto a monoproceso, ¿no? Ahí están los tipos de sistema operativo. Así es como funciona. Como está el quantum también relacionado al tipo de sistema operativo que estamos trabajando en este caso, ¿no? O que estamos estudiando, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo se entiende? Sí, todo claro. claro. Ya, muy bien. Vamos. Ok. A ver, ¿qué más? Para no borrar la gráfica, si me falta algo. Proceso. Vamos acá con los procesos antes de borrar la gráfica, porque cuesta un poquito dibujar acá. A ver, proceso. Vamos con este de acá. El proceso ya es una definición que, a ver, se puede decir que le compete o que nace solamente o es por concepto de sistema operativo solamente. ¿Ya? Una aplicación obviamente no sabe qué es un proceso, digamos, ¿no? Es solamente es una idea, se podría decir, que solamente conoce el sistema operativo. Nosotros, por ejemplo, aquí vemos la calculadora .exe, ¿ya? Ella misma no sabe que es un proceso, digamos, ¿no? Lo único que sabe que es un proceso es el propio sistema operativo. Entonces, el término proceso fue creado por los sistemas operativos para poder darle un nombre. Se puede decir como que lo bautizaron a esto que lo van a llamar proceso. Y se llaman procesos solamente cuando están cargados en la RAM, cuando están ya en ejecución. Por ejemplo, aquí vamos a tener, a ver, a la calculadora. Hagan de cuenta que la vamos a sacar ahorita. Cal.exe. Ustedes cuando revisen van a ver su calculadora.exe normal, nomás es un archivo nomás, solamente es un archivo. Cuando ustedes le dan doble clic, se carga en la RAM, como lo están viendo acá, se va a cargar en la RAM y a partir de ahí se convierte en un proceso. Como les digo, el proceso es una definición netamente de los sistemas operativos. Ellos son los que le pusieron el nombre de proceso a aquellas aplicaciones que ya están corriendo. Entonces, cuando está cargado en la RAM ya es un proceso. ¿Y para qué el término de proceso, digamos, no? Son cosas que el sistema operativo hace para poder facilitarle la administración de esos software que ya existen, de esos programas, ¿no? Como ellos son los creadores de cómo van a poder hacer su proceso de administración, ellos se implementan su Quantum, por ejemplo, van a ver más adelante lo que son PCB, digamos, ¿no? Entonces, todas esas son implementaciones de los sistemas operativos para poder hacer fácil su administración, para que le facilite el trabajo. Ya. Al ser proceso, ellos ya van a poder tener un identificador en la RAM, digamos, ya el sistema operativo lo va a poder datar mejor ya al momento de trabajarlo. Entonces, bueno, proceso es eso. A ver, así como existen procesos, como por ejemplo pueden ver acá que la calculadora.exe, cuando ya está cargado en la RAM, se convierte en un proceso. La que estaba aquí, la x.exe, también se convierte en un proceso. Pero si no están cargados en la RAM, no son procesos. Solamente son procesos cuando ya están corriendo. Ahora, una de las preguntas que suele hacer el docente, no sé si se los hará igual, pero algunos no sé si caerán, digamos, ¿no? Es lo que él pregunta, ¿no? Hace una pregunta así, eh, todos los archivos, o todos, no sé, los archivos, todos los archivos
genera un proceso al correr. Al correr. Es una pregunta que suele hacer el docente si es que no se las hizo. ¿Se las hizo en clase esta pregunta el docente o no? Archivo ejecutable, ¿no? Claro. Porque si no, estaríamos hablando de cualquier archivo de texto, no sé, TXT, etcétera, ¿no? Erika dice no. Ok, ya, pero si no se las hizo, entonces se las hago a conocer. Cuidado que se lo hagan una pregunta de examen o algo similar, pero ya tengan ustedes una idea. Es una pregunta típica que tienen que saber diferenciar, digamos, ¿no? Dice, todos los archivos ejecutables, por ejemplo, el .exe, que es para Windows en el ejecutable, genera un proceso, acá me faltó, un proceso al correr, me dice, ¿no? Como les decía el ejemplo, la calculadora .exe que tengamos nosotros como archivo nosotros directo ahí almacenado, cuando nosotros le damos doble clic, lo ejecutamos, ¿cierto? Lo hacemos correr, digamos. En ese momento se carga en la RAM, digamos, ¿no? Se carga en la RAM y ahí se convierte en un proceso, digamos, ¿no? Entonces, la respuesta a esto tendría que ser, sí, todo archivo ejecutable genera un proceso al correr, digamos, ¿no? Cuando le damos doble clic, sí o sí, nos genera un proceso al correr porque ya está cargado en la RAM, digamos. Entonces, tengan cuidado con que les trate de confundir. Si les habla de archivo en general, obviamente no, pero si les habla sobre archivo ejecutable, sí o sí, todo archivo ejecutable nos genera un proceso al correr, digamos, ¿no? Porque ya se carga en la RAM y está haciendo la ejecución. Otra pregunta que es similar a esto que se pueden confundir es si todo proceso proviene de una aplicación o una app o un archivo ejecutable, ¿no? O sea, vamos a poner aquí un ejemplo, .exe. De una aplicación, al decir aplicación le digo .exe si quiero, o un archivo ejecutable. Ahí está. ¿Qué responderían a esto? Si les dice el docente, ¿no? Dice, todo proceso proviene de una aplicación, es decir, un archivo ejecutable. Ya, está bien, ¿no? No necesariamente, dice, ¿no? Perfecto. Eso me hace notar que ya vio algún material por ahí, seguro, ¿no? Ya sabe, digamos, ¿no? Ya, muy bien, excelente que se estén interesando, ¿no? Ya consultando, porque también no es primera vez que soy auxiliar de esta materia. Ya también tengo un canal grabado en YouTube, si quieren verlo igual. Pero solo recalcar esto para que escuchen sus opiniones ustedes, que responderían igual. De eso se trata la ayudantía, ¿no? Tener interacción entre el ayudante y ustedes, ¿no? Dice, todo proceso proviene de una aplicación, dice, ¿no? La respuesta sería no necesariamente, ¿no? Porque aún queda un tema pendiente que les tengo que explicar respecto de los procesos. A ver, acá, vamos a ver. De este punto de acá nos faltó explicar algo. Un pequeño segmento aquí vamos a hacer. Acá. Tienen que saber que así como existen los procesos, también existen los que son los subprocesos. Por ejemplo, no sé, a ver, pongamos aquí que la calculadora, no sé, a ver, ¿cómo se podría hacer? La mayoría está en sexto semestre, así que supongo que ya habrá pasado o están en base 2. Y me imagino que están ocupando lo que es el SQL Server. Recuerdan que ustedes cuando inician la aplicación, hagan de cuenta que aquí está el SQL, voy a poner acá, no sé, SQL, el SQL, Excel, ya. El SQL ustedes lo abren, se cargan en la RAM, y lo primero que le aparece es una sesión, si no me equivoco, para poder iniciar la aplicación, ¿no? Les pide que se logueen, ¿no? Dependiendo de ustedes si es que le ponen automático o no, digamos, ustedes tienen que definir, ¿no? Esa primera ventanita que a ustedes les aparece, no les permite pasar, ¿cierto? Hasta que ustedes se logueen. Entonces, esa pequeña ventanita es un subproceso que es generado por la aplicación misma, en este caso por el padre, que es un proceso. Entonces aquí pónganle, no sé, ventana, le ponen, ¿no? La V, digamos, no ventana, no sé. .exe, si quieren verlo aquí, no sé. Ahí. Es solamente para cuestiones didácticas para que entiendan, ¿no? Entonces, SQL me genera un subproceso que es la ventanita que a ustedes les aparece cuando ustedes inician, por ejemplo, el SQL. Como les menciono, si es que están ya en base 2, están trabajando seguramente con SQL Server. Entonces, esa pequeña ventanita que les aparece es un subproceso que generó un propio proceso, digamos, ¿no? En este caso, el SQL, que él generó, digamos, ¿no? Entonces, esa pequeña ventanita también es un proceso, eso tienen que saber. Es de ahí donde sale
un árbol de explicación. Por ejemplo, si este para mí es el SQL, este me genera un hijo que vendría siendo esa ventanita que ustedes van a ver. Digamos, aquí le voy a poner S de SQL, ya me va a costar escribir. Y acá está la ventanita, digamos, ¿no? Entonces, podemos notar que hay una jerarquía, digamos, ¿no? Porque este llamó a este proceso de acá, digamos, ¿no? Pero al ser este un subproceso, este de acá, esa ventanita que les apareció, al ser un subproceso, también es un proceso a la vez. Sé que es un poco confuso esto la primera vez, digamos, pero es, por ejemplo, es como los seres humanos, digamos, ¿no? Como las personas. Ustedes son una persona, pero ustedes tienen un padre. Ese padre es solamente una jerarquía que le dan, pero al igual que como es padre, sigue siendo una persona. Es como si les diga a ustedes por ser hijos no son personas, son personas. Lo mismo, el mismo concepto se aplica acá para los procesos. Este acá, que era el proceso padre, tiene un hijo, la cual a ese hijo se le conoce como subproceso, a este de acá. Pero al ser un subproceso también sigue siendo un proceso, no deja de serlo. Entonces, por eso es que esta pregunta de acá, que dice todo proceso proviene de una aplicación, es no necesariamente, ¿no? Porque hay aquellas aplicaciones como este en el caso, que ustedes le dan doble clic, que esta es una aplicación, y al darle doble clic, se cargaba y se convertía en un proceso. Esa es una situación, pero también existe esta situación que les acabo de mencionar, que hay algunos procesos que en su ejecución ellos generan otros procesos, como lo están viendo acá, que les decía esa ventanita de SQL Server, ¿no? Ellos generan un subproceso, pero nosotros sabemos también ahora, ya sabemos que los subprocesos también son un proceso. Por eso es que la respuesta sería no necesariamente, porque aquellos procesos también pueden provenir de otros procesos, ¿no? ¿Se entiende esta pregunta? ¿O los confundí? Sí, se entiende. Ya, perfecto. Ok. Bueno, a ver, tipo de sistema operativo, lo que son los procesos. ¿Qué más nos falta saber para empezar a hacer esos ejercicios que nos interesa ahorita para los exámenes, ¿no? Desde el primer día me gustaría hacer modelitos de examen, digamos, ¿no? Okay. Ya sé que me falta para continuar. A ver, voy a borrar. Estoy tratando de explicar todos los conceptos que tienen que saber para poder realizar ejercicios de grafo de estado. Ya sabemos lo que es un proceso, lo que son subprocesos. Ah, me olvidé también explicar que existen procesos. Aquí vamos a poner. Aquí vamos a poner que hay un proceso. Ese proceso tiene dos hijos, vamos a hacer para que expliquemos mejor. Acá tenemos un proceso, un hijo, y acá otro hijo. Vamos a poner si quieren hijo 1, hijo 2. Y esto le vamos a poner P de padre. ¿Ya? A ver, el proceso P tiene dos hijos, digamos. Va a pasar esas situaciones igual. Tiene dos hijos, y esos dos hijos, hay dos tipos de hijos que existen para poder entender los subprocesos, ¿no? O dos tipos de subprocesos, que son los síncronos y los que son los asíncronos. Eso tienen que saber, ¿no? Cuando escuchen la palabra, voy a poner ya este de síncrono y este de asíncrono, ¿ya? Para que no sea muy largo de escribir. Existen esos dos tipos de subprocesos, ¿no? Los síncronos y los asíncronos. ¿Cuál es cada uno de ellos? El síncrono es aquel que detiene al padre. ¿A qué se refiere con esto, digamos, no? Es decir, cuando ustedes ejecutan un proceso, por ejemplo, esta aplicación de acá, cuando se convierte en un proceso y lo están haciendo correr, y ese padre llama a un hijo, o sea, genera un hijo, y ese hijo no deja que el padre avance, o así, es decir, no deja que el padre siga corriendo su programa, su aplicación, hasta que ese hijo sea finalizado. Un claro ejemplo es esa ventanita que le decía, ¿no? Cuando ustedes corren el SQL Server, le genera a ese subproceso, en este caso que es una aplicación, una pequeña ventanita que les aparece para que se logueen. Ustedes no pueden hacer ninguna acción con el SQL, no pueden hacer ninguna consulta, no pueden hacer algo, si no finalizan a ese hijo. Entonces, a ese hijo que no dejan trabajar al padre se le conoce como subproceso síncrono, perdón, subproceso síncrono, no dejan, ¿no? Y del nombre está ahí, digamos, ¿no? Son síncronos, ¿no? Está en sincronía, digamos, ¿no? Es como los códigos síncronos, digamos, ¿no? Es decir, tengamos este código de ejecución, digamos, ¿no? Se van ejecutando uno tras el otro, y por ejemplo, para que se ejecute este código de acá, tiene que haberse ejecutado el código anterior, digamos, ¿no? Están sincronizados, digamos, ¿no? Entonces quiere decir que este código de acá no se va a ejecutar si no se ejecutó el código anterior, ¿no? A eso se refiere con síncrono. Lo mismo pasa con los procesos.
cuando un proceso genera un proceso hijo y ese hijo es de tipo síncrono, no va a dejar avanzar hasta que ese hijo finalice y recién ya van a poder avanzar con el padre otra vez. Digamos. Esos son, se le conoce como hijos malos, ¿no? Para que entiendan, digamos, ¿no? Y sea más divertido aprender, digamos, ¿no? No sé si el docente lo explicará de esa manera igual. Pero existe otro tipo de hijo que se le conoce como el hijo bueno, digamos, ¿no? Que son los asíncronos. Son aquellos que no van a detener al padre. Es decir, ellos pueden seguir su vida por un lado y ustedes como padres siguen haciendo su trabajo normal, digamos, ¿no? Están ejecutándose ahí en segundo plano, pero siguen estando en ejecución. Esos son los asíncronos. Es decir, para este ejemplo, por ejemplo, si este fuera de tipo asíncrono, se ejecuta este código, se lanza esto acá, esto puede seguir su vida, por ejemplo, puede tener más código allá adentro, entonces esto va a seguir su vida y este puede seguir saltando al siguiente código, ¿no? Entonces van siguiendo su vida cada uno de ellos, ¿no? Más adelante vamos a ver los hilos, mayormente con los hilos se entienden estos temas de los asíncronos, ¿no? Es como que ya tienen su propia vida, digamos, ¿no? Ellos, pero no se ejecutan a la vez, obviamente. Sabemos ya cómo se realiza la acción de multitarea. Uy, queda un minuto. Sí, sí, gracias al compañero. Voy a finalizar y vuelvo a ingresar al mismo link ya para seguir terminando algunas explicaciones para poder hacer algunos ejercicios. ¿Ok? Vuelvo a ingresar al mismo link, ya, al mismo link. Continuamos. Estábamos hablando sobre los tipos de subprocesos asíncronos y síncronos, ¿no? Ya tienen que saber cuál detiene al padre y cuál no, ¿no? Recuerden, el síncrono detiene al padre y el asíncrono no detiene al padre. Eso va a ser clave para resolver los ejercicios de grafo de estado. Ahora, lo último que tenemos que saber es sobre los estados de un proceso. Ya, los estados que tiene un proceso, vamos a escribirlo acá para que se lo anoten si es que igual están teniendo apunte, digamos, ¿no? Son los siguientes. Por ejemplo, ready, lo voy a anotar aquí. Running, tenemos lo que es white y tenemos lo que es enable. Listo. Esos son los 4 estados, ¿no? Que tenemos que conocer que tiene un proceso. Un proceso tiene estos 4 estados, no todos a la vez, obviamente, ¿no? Son estados, como lo dice, ¿no? En algún momento van a pasar a tener un estado. Por ejemplo, cuando un proceso es cargado en la RAM, ese proceso está en este estado. Está listo, digamos, ¿no? Está listo para ser atendido por la CPU. Cuando un proceso, repito, cuando está en la RAM, ya está en estado de listo, ¿no? De ready. Ahora, cuando un proceso está siendo atendido por la CPU, ya cuando la CPU está atendiendo a ese proceso, está en este estado, está corriendo. Ya está corriendo. Ahora, el otro estado es el white, que ese es el estado en espera, y normalmente es cuando ese proceso genera un proceso que lo detiene al padre, ¿no? Es como les decía, cuando un proceso genera un hijo y ese hijo lo detiene al padre, como el ejemplo, sigo mencionando del SQL Server, ese hijo lo detiene al padre. Entonces ese padre se queda en este estado en espera porque no está siendo ejecutado, corriendo, ejecutado. Entonces se queda en estado de espera. El otro estado que puede tener un proceso es el finalizado, digamos, ¿no? Cuando ya finaliza el proceso, ¿no? Y es sacado de la RAM, digamos, ¿no? Es sacado de la RAM. Se libera todos los recursos que se le fue prestado por el sistema operativo y se los saca de la RAM, ¿no? Ok, esos son los estados que tienen que conocer. Ready, running, white y end. Esos son los estados. Ok, me imagino que no va a haber preguntas respecto a esto. Es sencillo cada uno que hace, ¿no? Ahora, para poder entender, sería empezar a resolver aquellos ejemplos más pequeños que sean o más sencillos posibles, ¿no? Para aquello, vamos a hacer lo siguiente, a ver. Para resolver ejercicios de grafo de estado es de la siguiente manera. Se hace esta gráfica para los 4 posibles estados, de ahí, y en cada uno de ellos se los escribe, obviamente, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a poner que es el primero, que sería el listo, el otro, que sería corriendo, y el otro que sería en espera, y el otro que sería finalizado. Ya.
De esta manera ustedes van a poder hacer su grafo de estado. Lo tradicional de un proceso es que primero están en ready. Es decir, cuando ustedes lo ejecutan, se almacenan en la RAM, entonces ahí están en estado de ready, están listos, ¿no? Entonces, va a llegar en algún momento donde la CPU lo va a atender a esa aplicación, a ese proceso en este caso, ¿no? Entonces, de este estado va a pasar a este estado, ya cuando está siendo ejecutado con la CPU. Cuando el proceso está en running, es porque está siendo atendido por la CPU. Ahora, la CPU lo va a atender durante un intervalo de tiempo, ya sabemos que es el quantum. Una vez que termine de atenderlo, se le agote su quantum, su tiempo, entonces lo va a mandar otra vez a la RAM, aquí, y otra vez en espera, ¿ya? Otra vez lo deja en espera, en su estado. Básicamente cambia el estado, ¿no? Lo deja eh, listo otra vez, digamos, ¿no? Es decir, lo pone otra vez listo en la RAM. Y este proceso va a seguir otra vez, ¿no? Va a llegar otra vez en algún momento que va a ser atendido otra vez por la CPU, digamos, ¿no? Y en algún momento, seguramente, va a crearme un hijo, ¿no? O va a generarme un hijo. Entonces, puede que exista esta trayectoria de running a white. Y es cuando genera un hijo que lo detiene al padre. Y va a llegar en algún momento de que ese padre va a volver a la acción otra vez, a ejecutarse, ¿no? A correr, digamos. Entonces, va a volver a estar en estado de ready. Y luego lo tradicional otra vez. Seguramente le va a tocar otra vez ser atendido por la CPU y luego va a volver, ¿no? Todo lo que estamos dibujando aquí son posibles trayectorias que pueden pasar. No es que sí o sí van a pasar. Posiblemente esta de acá, miren, esta trayectoria de acá, posiblemente no pase en algunos momentos o en algunos procesos no pase, pero esto de acá, esta trayectoria de aquí y también la de acá, sí o sí se van a pasar, digamos, ¿no? Porque tiene que ser atendido por la CPU, digamos. Pero como les digo, son posibles trayectorias que pueden pasar. Y también de estar siendo ejecutado con la CPU, puede pasar la situación de que ya finalice su código ese proceso, ¿no? O esa aplicación. Este es un grafo de estado base, se podría decir. Es lo por defecto que tiene un proceso al correr, digamos, ¿no? Son todos estos los estados que tiene un proceso normalmente, no todos, obviamente, ¿ya? Así que como sugerencia, cuando ustedes hagan un ejercicio de grafo de estado, háganse este esquema base, digamos, ¿no? Hagan este esquema base. Con este esquema base ustedes van a poder eliminar alguna transición. Por ejemplo, si no existe esta transición de acá, esta flecha de acá, entonces ustedes la van a eliminar en su ejercicio, ¿no? Y si tienen que aumentar, lo aumentan, digamos, ¿no? Pero recuerden que tienen que hacer este grafo de base, digamos, porque se les va a olvidar alguna situación, digamos. Se les va a olvidar y ustedes no se van a acordar de que existía alguna transición y basta que una transición no exista en su solución, ya está mal el ejercicio. Su grafo de estado tiene que ser perfecto, ¿ya? Esa es la manera de poder realizar un grafo de estado. Ahora vamos a pasar a hacer unos ejercicios. A ver. Ya acá. Vamos a agrandar. Algo básico. Así van a ver el enunciado. Si no me equivoco, esto es sacado de sus propios prácticos, si es que ya lo tienen en el virtual, si no me equivoco. A ver, así más o menos son los problemas para empezar. Dice, un tipo de proceso al que llamaremos ADME, ya solamente el docente le pone nombre nomás, no tiene que afectarnos eso. Dice, son procesos que nunca generan subprocesos. Dibujo el grafo de estado de un proceso ADME. Nada más, eso es lo que dice. Aquí voy a poner una base. Ya, esto es lo que le voy a ocupar. Ahí, perfecto. Y aquí yo tengo, miren, ya la base, obviamente, de los estados que existen para poder hacer simplemente las transiciones. A ver, veamos. Recuerden, lo primero que tienen que hacer es las transiciones bases que existen. De ready a running es lo que va a existir siempre. Después se va a volver a ready. Posiblemente exista esta transición de acá. Luego de aquí se va a pasar a estar otra vez listo. Y posiblemente pase de que ya terminó el código de ese proceso. ¿Okay? Esas son las transiciones base que sí o sí van a pasar, ¿no? O sea, por defecto.
Ahora, dependiendo del enunciado, vamos a ir eliminando algunas transiciones o aumentando dependiendo del caso. ¿Qué es lo que me dice? Un tipo de proceso al que llamaremos ADME, no nos interesa el nombre ahorita, son procesos que nunca generan subprocesos. Dibuja el grafo de estado de un proceso ADME. Aquí está clave, dice. Nunca generan subprocesos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta transición de aquí no va a existir. Nunca me va a generar un subproceso. Entonces nunca me va a detener al padre. Por lo tanto, ese padre nunca va a entrar en espera. Y al no entrar en espera, esta transición de aquí tampoco se va a dar, digamos, ¿no? De white a ready. Entonces, esta transición también se tiene que eliminar. Entonces, su resultado tendría que ser solamente de aquí a running, de running a ready, y después de running a finalizado. Noten, miren, si no lo hubieran hecho el código, bueno, perdón, las transiciones de base, posiblemente muchos se olvidan de esta transición de acá, de running a finalizado, porque en ningún momento me dice que ese proceso nunca finaliza por sus propios medios. Entonces, ustedes tienen que asumir que tarde o temprano ese proceso va a llegar a su fin, va a llegar a la finalización de su código. Por lo tanto, tiene que existir esta transición. Ese proceso en algún momento va a llegar a tener un estado de finalizado. Y ya con ese estado de finalizado, ya el sistema operativo va a saber ya para sacarlo, ¿no? Sacarlo de la RAM, digamos, ¿no? Y quitarle todos los recursos que se le fue prestado, ¿no? Como el almacenamiento. Entonces, si no hacen las transiciones base, se van a olvidar de alguna transición. Así que recomendación, siempre hagan la base y simplemente eliminan. Y como están haciendo en papel, ustedes pueden borrarlo esto, digamos, ¿no? Van a hacerlo en lápiz, me imagino, ¿no? Con lápiz. Así que lo borran esta transición y también borran esta transición. Esa sería la solución para este tipo de problemas. ¿Tienen alguna pregunta, duda respecto a este ejercicio? Creo que no, dicen. Ok. A ver. La idea es que vayan captando, ¿no? Porque no nos va a alcanzar para hacer todos los ejercicios, ¿no? Siempre lo repito en todas las ayudantías que doy. No nos va a alcanzar. Así que lo voy a borrar y esto. Lo que me interesa es que puedan resolver ustedes, ¿no? Enseñarles, ¿no? Cómo funcionan las cosas y poder resolver. A ver, hicimos ese primer ejercicio. A ver, otro ejercicio lo voy a poner acá. Este de acá. Ya. Voy a hacer las transiciones de base. Y ahora quisiera que por favor analicen y me digan cómo sería el resultado de ese grafo de estado para ese proceso. Voy a hacer las transiciones de base. Ya. Verde. Listo. Según el enunciado, ¿cómo debería quedarme ese grafo de estado? Dice, dibuje un grafo de estado para un proceso P, ahora le da otro nombre, miren, P, el cual no genera subproceso y nunca finaliza por sus propios medios. ¿Qué transición debería eliminar o cuál debería aumentar? Carlos Enrique dice, solo de ready a running. Creo, ¿sabes? Ok. Esa es una solución según el compañero. ¿Alguien que quiera su solución? Juan Andrés dice, el white se elimina. Dice. ¿Quiere eliminar solo esto? Ok, ya vamos avanzando. Está bien lo que están diciendo el compañero, pero a algunos le falta, por ejemplo, a Juan Andrés está bien, ¿no? Pero no es la solución completa, ¿no? Una solución parcial. Lo que dice Carlos Enrique es esto acá. Solo va a existir la transición de aquí, de ready a running y de running a ready. Eso es lo que me imagino que quiso decir. A ver. Sí. Porque lo que me dice, mire, dibujo el grafo de estado para un proceso P, el cual no genera subproceso. Chau, transición de acá.
Por lo tanto, esto de aquí también se tiene que eliminar porque nunca va a entrar a este estado ese proceso, por lo tanto, no tiene que existir este camino porque nunca se va a dar. Si nunca entró, no va a existir esta salida de acá. Entonces, hasta ahí vamos atendiendo esto acá. Y me dice, nunca finaliza por sus propios medios. Entonces, esta transición no va a existir porque no finaliza por sus propios medios. Cuando dice esta palabrita, finaliza por sus propios medios, quiere decir que en su código obviamente va a llegar a su final el código, ¿no? La CPU lo está atendiendo y dice, bueno, te quedaste sin código, por lo tanto ya estás finalizando. Eso es cuando él finaliza por sus propios medios, porque ya terminó su código, ya se terminó de ejecutar todo el código. Pero en este caso me dice, nunca va a finalizar por sus propios medios. Entonces, siempre va a estar corriendo. Lo único que lo puede detener ya sería el sistema operativo, ¿no? O que le den morir, o sea, no, kill them, ¿no? Lo eliminen el administrador de tareas. Pero quiero que entiendan a qué se refiere con nunca finaliza por sus propios medios. Por lo tanto, esto se elimina, no existe. Esto ya dijimos que se elimina, esto igual. Por lo tanto, me quedaría solamente esas dos transiciones. Es correcto lo que dijo el compañero. Pero no se olviden, en ambos sentidos tienen que ser. ¿Ya? Porque a veces esta transición de acá no se da. ¿Ya? A veces, depende del problema. Ok, esa sería la solución entonces. No hay preguntas, ¿no? Si hay preguntas me las hacen nomás. A ver, si ya vamos entendiendo. Chat. No necesariamente, dependiendo del caso. Porque a veces en algunos enunciados dice que cada una de sus instrucciones me genera un subproceso, que son de tipo síncrono, por ejemplo. Entonces nunca vas a volver de running a ready. O sea, hay que tener cuidado al momento de leer. Entonces se va a dar esa transición, vas a venir acá, pero en cada instrucción te genera un subproceso de tipo síncrono, por lo tanto te va a dejar en espera, aquí, y de aquí la única salida es que finalice ese hijo, obviamente, y vas a venir acá. Y va a ser otra vez ese mismo ciclo. Vas a venir acá, vas a venir acá, y vas a venir acá. Y esta nunca se va a dar. Es dependiendo del enunciado, ¿no? Siempre que si vas a ir a running, vas a volver siempre por al ready, ¿no? No siempre, depende del enunciado. Este es el segundo tipo de ejercicio más ¿cómo se puede decir? Más peligroso, porque el primero es la teoría, ¿no? El segundo sería esto acá, porque suelen caer los estudiantes. Ya. Así que tengan cuidado. Listo, a ver. Si ya vamos entendiendo, a ver, veamos un ejercicio un poco más complicadito, ¿no? Porque ese es para iniciar. Veamos esto de acá. Ahora ya se viene complicando la cosa, ¿no? Veamos. ¿Qué es lo que dice? Realizar un grafo de estado de un proceso que no genera subproceso. Sin embargo, el sistema operativo lo pone en espera luego de 20 minutos durante 5 minutos. Y ahí se va haciendo un poco más complejo el grafo de estado. Entonces, a ver, voy a ir haciendo las transiciones. Las de base. De aquí a running, de running a ready. Esto les sugiero que practiquen mucho porque no quiero que se estén lamentando porque una simple transición mal ya va a estar mal su ejercicio, ¿no? Así que practiquen, no se confíen, ¿no? Me acuerdo que cuando yo cursaba la materia, yo tenía miedo que me toque estos tipos de ejercicios, ¿no? Porque como lo vemos por primera vez, nos cuesta estar seguro de que el ejercicio está bien hecho. A veces ustedes comparan con su compañero y el compañero sacó diferentes grafos, digamos, ¿no? Diferentes transiciones, ¿no? Se ponen a analizar y después llegan a un acuerdo, que me olvidé un detallecito y eso pasa, ¿no? Entonces, este ejercicio es para práctica. Ya, practiquen varias situaciones. A ver, lo base de aquí a acá. Ya. Ok, esta es la transición de base que tienen que hacerse al momento de hacer un ejercicio de grafo de estado. Ya van eliminando algunas transiciones o aumentando dependiendo del caso. Vamos a cambiar de color. Con amarillo. ¿Se nota? Sí, se nota. Ya. ¿Qué es lo que dice? Realizar el grafo de estado de un proceso. ¿Ya? De un proceso que no genera subproceso. ¿Ya? Si no genera subproceso,
chao esta transición de acá. No genera, ya, por lo tanto, de momento también eliminemos esto, obviamente, porque si no entra por esta transición a estado de espera, no va a salir, obviamente, ¿no? Porque nunca entró por el momento. Hasta aquí vamos atendiendo eso. No genera subprocesos. Sin embargo, el sistema operativo lo pone en espera luego de 20 minutos durante 5 minutos. Posiblemente muchos se rompen la cabeza diciendo, ¿cómo voy a hacer esta situación? ¿Cómo voy a saber cuándo ya pasó los 20 minutos? ¿Cuándo ya pasó esos 5 minutos? Muchos estudiantes se ponen a pensar en eso, ¿no? Y me pasaba a mí, incluso cuando pasaba la materia, ¿no? Cuando cursaba la materia, yo decía, ¿cómo voy a graficar ese intervalo de tiempo que me están dando, digamos, ¿no? Y como el nombre lo indicaba al inicio, como le decía, estas transiciones que ustedes ven, estas flechas, son posibles caminos que van a tomar los procesos en algún momento. Por eso no se detengan a pensar, ¿cómo voy a representar esos 20 minutos o esos 5 minutos? En algún momento va a suceder, pero va a suceder, es lo que lo tienen que entender. Aquí me dice que luego de 20 minutos, entonces esos 20 minutos ustedes hagan de cuenta que en algún momento va a suceder, por lo tanto háganle la transición de lo que dice. No se detengan a pensar cómo lo represento esos 20 minutos. No hagan eso. Entonces vamos a hacer desde a partir de aquí vamos a hacer la modificación al grafo de estado. Dice, sin embargo, el sistema operativo lo pone en espera, dice. Para que esto suceda, miren, para que el sistema operativo sea quien lo pone en espera a ese proceso, quiere decir que ese sistema operativo tiene que estar aquí. Tiene que estar siendo atendido por la CPU, porque el sistema operativo, como se los mencioné, es también un proceso. Ya, entonces la CPU también va a estar ejecutando código del sistema operativo, porque el sistema operativo es lo que va a indicarle a la CPU que lo tiene que dejar en espera. Entonces aquí mismo en el código del sistema operativo, cuando está siendo atendido con la CPU, y aquí la CPU, aquí el sistema operativo le va a decir, dejarlo en espera, le va a decir, ¿no? Entonces el código del sistema operativo le indica, digamos, ¿no? Le dice, lo deja en espera a ese proceso. Por lo tanto, ¿dónde creen que ese proceso estaba o en qué estado estaba? ¿Alguien me puede decir dónde cree que estaba ese proceso? ¿Se entiende la pregunta? En la RAM, perfecto. Pero recuerden que los que están en la RAM y los que ya están casi listos, ¿no? Están listos esperando a la CPU para que se atiendan, ¿cierto? Recuerdan, eso les dije. Entonces, ese proceso está aquí. Está aquí en la RAM, listo, esperando su turno para que le toque y será atendido con la CPU. Ya, sería en ready. Ya, perfecto. Está aquí en ready. Ahorita está aquí, pero el sistema operativo está siendo atendido con la CPU y como me dice que el sistema operativo es quien lo pone en espera, entonces quiere decir que el sistema operativo está aquí, en este estado, running. Pero P estaba listo, él estaba haciendo su fila con los demás procesos, esperando ser atendido, pero el sistema operativo le dice, bueno, te voy a dejar en espera, porque su código lo indica así, según el enunciado. Entonces, de estar en ready, lo va a dejar en espera. ¿Eso qué quiere decir? Que va a existir una transición de aquí a acá. Va a existir esta transición. Pobrecito a ese proceso esperando su turno, el sistema operativo lo va a mandar a espera, digamos, ¿no? Sería esa transición que va a pasar en algún momento, no sé cuándo se cumplirá esos 20 minutos, pero va a pasar. Entonces es una posible transición que va a dar, digamos, ¿no? En algún momento va a transcurrir esos 20 minutos y va a pasar por este camino el proceso P, lo llamé en este caso, ya es un ejemplo solamente, y va a pasar a estar en estado de wait, en espera. Durante 5 minutos, me dicen. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente lo va a dejar en espera durante 5 minutos. Lo mismo, no se detengan a pensar cuándo va a pasar esos 5 minutos o cuando yo sé que ya pasó esos 5 minutos, ustedes solamente hacen la transición que va a pasar. Entonces volvemos a encender este camino, miren, va a volver a existir este camino porque solamente va a estar en ese estado de espera durante 5 minutos. Entonces tiene que volver a salir y siempre de wait para volver a salir siempre se va a ready, a menos que el propio sistema operativo diga, ¿no? De while lo pone a finalizado directo, ¿ya? Entonces, lo normal es que de while se va a ir sí o sí a ready. Entonces, vamos a borrar esta X de acá, pero que... Perfecto, ahí está. Y va a volver a existir esta transición, porque solamente durante 5 minutos lo deja en espera. Por lo tanto,
Pasan los 5 minutos, no sé en qué momento va a pasar esos 5 minutos, pero va a pasar. Por lo tanto, va a existir esta transición y va a volver a READY otra vez. Y ya le va a tocar otra vez siendo atendido porque el sistema operativo tiene que volver otra vez a estar listo, ¿no? Va a volver acá y va a seguir su vida normal. La única transición que no va a existir es esta de acá. Y tampoco me dice que nunca finaliza por sus propios medios. Por lo tanto, esta transición también va a existir. Si ustedes no se grafican las transiciones de base, posiblemente se olviden de esta de acá, de esta flecha de acá. Entonces yo la dejo porque en ningún momento me dice que ese proceso no finaliza por sus propios medios, como aquí lo decía, nunca finaliza por sus propios medios, por lo tanto yo eliminaba esa transición. Pero puede en este caso que él finalice, sí o sí va a llegar a finalizar. Su código va a llegar a su fin, entonces va a finalizar y va a pasar esta transición. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Se entiende alguna pregunta, duda? Ok. Ya, hagamos una más. A ver, quiero ver si es que ya están comprendiendo. Y quiero que participen a ver si es que ya están, ¿no? Más o menos al nivel de poder resolver cualquier ejercicio, ¿no? Tienen que seguir practicando así, ¿no? Cada vez se va subiendo la dificultad de estos tipos de ejercicios. Al inicio era muy sencillo, seguramente decían, no, es muy básico, pero en los modelos de exámenes van a venir de este tipo, ¿no? Esto es lo mínimo que puede tocar, ¿no? Van a venir más complicados, incluso le va a meter mucho más contenido, le va a decir, ¿no? Que un proceso genera un hijo y ese hijo genera otro hijo y después al final le pregunta por el padre y al en vano le narró lo demás, digamos, ¿no? A veces pasa eso. Aquí vemos otro ejercicio. Vamos a ver si han entendido. ¿Listo? ¿Pueden ir leyendo mientras yo voy graficando las transiciones de base? La trayectoria, bueno. Ya, vamos haciendo lectura, a ver. Dice, realizar el grafo de estado de un proceso que, vamos con un primer punto, no genera subproceso. El sistema operativo lo coloca en espera luego de 5 minutos. El proceso, si se encuentra en espera, sería si se encuentra en espera por más de 10 minutos, es finalizado por el sistema operativo. Bien. ¿Alguien me puede decir más o menos qué transiciones eliminar y cuál dejar o cuál aumentar? De running a white eliminar. Ya, lo elimino hasta acá. Sería de ready a white igual. De white a ready. No, de ready a white. ¿Te aumento Uno una nuevo. transición? ¿Aumento? ¿Eso me decís? Sí, aumentar. Ya, a ver. Listo, Y ¿qué más? sería colocar también De white a enter. ready a A ver, de white a ender. ender. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué más? Ok. Vamos entonces a ver. Vamos por punto entonces, entendiendo. Veamos. Dice no genera subproceso. Ya tengan cuidado, aparte, me olvidé hacer algún ejercicio o algún ejemplo. Puede que les diga, ese proceso genera subproceso
síncrono o asíncrono, posiblemente le diga. Recuerden, síncrono detiene al padre. Pero si me dice aquí, miren, aquí lo aumentamos, genera solamente su proceso asíncrono, entonces no va a existir tampoco esta trayectoria, porque es asíncrono, no me lo va a detener al padre. Esta transición solamente se da cuando se genera subproceso de tipo síncrono. Son aquellos hijos que detienen al padre, por eso es que se existe esa transición, se queda en espera ese padre. Pero si le genera un subproceso asíncrono, tampoco va a existir esta transición porque no lo va a detener al padre. Solamente para que tomen en cuenta eso si es que se topan con algún ejercicio de ese tipo. Ya, pero en este caso me dice directo, no genera un subproceso, entonces ni de ningún tipo, entonces, ni síncrono ni asíncrono, así que no hay problema. Elimino esta transición, no genera, y de momento eliminaba esto igual, de momento, ¿no? Por el primer punto, según lo enunciado acá, según este punto, estas dos transiciones se eliminan. Un segundo. Ya. Estas dos transiciones de momento las vamos eliminando, ¿ya? Según el primer punto acá. El segundo punto dice, el sistema operativo lo coloca en espera luego de 5 minutos. 5 o 9, 9 en este caso. Creo que es 9, sí. Ya no importa el tiempo, ya no importa el tiempo, aunque sea, no sé, 2 horas, no importa. El sistema operativo lo coloca en espera luego de ese tiempo que me indica acá. Entonces quiere decir que el sistema operativo estaba aquí en running, acá estaba el sistema operativo, aquí. Como él es el que lo coloca, entonces el proceso estaba aquí, en ready, entonces va a existir esta transición, perfecto. Y se va a white, lo deja en espera, dice, ¿no? Ok. Luego el siguiente punto, veamos el siguiente punto, ¿qué dice? El proceso, si se encuentra en espera por más de 10 minutos, es finalizado por el sistema operativo. Ya. A ver, para que esto suceda, miren, el sistema operativo es lo que lo va a finalizar, ¿cierto? Es finalizado ¿por quién? Por el sistema operativo. Entonces, otra vez, el sistema operativo va a estar en este estado. Por lo tanto, si es que lo encuentra en alguna situación, a ese proceso descansando o en espera, como quieran verlo, lo va a finalizar. Entonces, va a existir esta transición. Excelente. Va a existir esto acá. Va a pasar en algún momento, seguramente, ¿no? Lo graficamos ahí. A ver, veamos. Si el proceso se encuentra en espera por más de 10 minutos y finalizado por tanto. Perfecto. A ver. Y listo. Ok. Esto también se eliminaría porque tampoco me dice que va a volver el proceso. Dice, el proceso, si se encuentra en espera por más de 10 minutos, es finalizado por el sistema operativo. Ok, entonces esta transición también se eliminaría. Ya, porque no me habla de un determinado tiempo que va a estar, digamos, ¿no? Ahí en espera, digamos. No sé si me entienden. Entonces esta transición también se eliminaría y quedaría el resultado de eso, ¿no? ¿Alguna duda de este ejercicio? Una pregunta, si ahí dice que si se encuentra en espera por más de 10 minutos de finalizado, ¿no? Y si no se encuentra por más de 10 minutos, entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo está? Sigue estando ahí nomás, porque recuerdan que ¿quién fue el que lo dejó en espera? El sistema operativo. ¿Y cómo van a saber cuándo ya no tiene que estar en espera? ¿Se entiende la pregunta? No, no lo entendí. Ya. El proceso estaba aquí. Hagamos de cuenta que P está aquí, en real. El sistema operativo es el quien lo deja en espera. Entonces, de estar aquí, lo va a mandar a espera. Lo manda. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo vamos a saber que ese proceso va a volver a estado real? Digamos, esa es la pregunta segura, ¿no? Ustedes están preguntando, ¿será que va a volver aquí? Digamos, ¿no? Pero el que lo mandó a la espera fue el proceso P. Tampoco el enunciado me dice que solamente va a quedarse durante, no sé, 2 minutos, 5 minutos. No dice. Solo dice que si ese proceso está, si es que se encuentra más de 10 minutos, es finalizado por el sistema operativo. Si no cumple esos 10 minutos, es decir, si ya pasó solamente 2 minutos, 1 minuto, se sigue quedando ahí.
ese proceso sigue estando ahí. No sé si me voy a entender. No va a pasar esto acá. Ya. Ya. Aquí, miren, para que se entienda mejor, sé que están con un poco de duda. A ver, la primera vez que el sistema operativo lo va a dejar en espera, miren, aquí el sistema operativo está siendo atendido por la CPU, le dice, ¿no? Bueno, vas a P, vas a irte a espera, lo manda aquí, entonces P va a estar aquí, luego el sistema operativo vuelve a estar en Ready, seguramente va a atender a otro proceso, no sé, cualquier, no sé, Word, Excel que esté siendo atendido, vuelve otra vez, atiende otra aplicación, y cuando otra vez lo atienda al sistema operativo, va a preguntar, miren, P, ¿estás más de 10 minutos en espera? Y si no lo está, bueno, quédate ahí nomás, continúo siguiente, ¿no? Entonces el sistema operativo vuelve otra vez ready, atiende a las demás aplicaciones, vuelve a atender. Cuando otra vez le toque al sistema operativo, va a decir, ¿no? P, ¿está más de 10 minutos? Sí, bueno, entonces finalizate. ¿Ahora sí se entiende? Sí, gracias. Ya. Por eso es peligroso estos tipos de ejercicios. Por eso yo les decía, en su momento, cuando yo cursaba la materia, a estos ejercicios yo le tenía miedo, digamos, ¿no? Porque un pequeño detalle ya está mal el ejercicio, ¿no? Ahora, diferente haya sido si en un punto me dice, ¿no? Lo deja en espera durante, esto acá, miren, si aquí lo hubiera aumentado, no sé, durante 5 minutos lo deja en espera, ahí está evidente, digamos, ¿no? O algo, durante un tiempo, digamos. Pero no me dice eso, ¿no? Solamente si es que ya está más de 10 minutos, bueno, finalizate, ¿no? Es decir, ya sacate, ya estás ocupando mucho espacio aquí en el Y, digamos, ¿no? Salir, ¿no? Si ya pasó 10 minutos, solamente 10 minutos tiene el límite para quedarse ahí, ¿no? Ok. ¿Alguna pregunta, duda respecto al ejercicio? Ok, ninguna. Entonces, en el transcurso de la semana le estaré avisando si es que vamos a pasar presencial o no, pero yo creo que sí, ¿no? Porque hay grandes probabilidades de que sí. Así que les aviso nomás. Ya, cualquier duda o consulta la hacen en el grupo de WhatsApp también. Están los demás compañeros, me imagino que se colaboran entre ellos, ¿no? Pásense ejercicios, no sé, soluciones de esto. La mejor forma de practicar esto es que se comparen con sus compañeros, ¿no? ¿Qué solución le diste a este ejercicio, no? Y se comparan, pero uno va a sacar diferente del otro, obviamente, y va a decir, no, te olvidaste de este detalle, pero si pasa esto y se van ayudando entre ellos, ¿no? Se comparan, ¿no? La solución. ¿Sí? Así que hasta aquí sería la ayudantía de hoy. Espero que les haya quedado claro. Esta es una posible pregunta de examen. ¿Listo? Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Chau, chau. Hasta luego. Hasta luego.